Sí, sí, sí estoy. Y de repente me da risa porque ahí siento el aro de fuego y yo digo, ¡oh, estoy sintiendo el aro de fuego! Pero yo obviamente ya estaba llorando. Ver la cara de tu bebé, está recién salido, es la locura. Y salió líquido y era un líquido blanquecino, como acuoso, blanquecino, no era pipí, no olía pipí. Okay. Entonces lo probé. No puedes. Hola a todos, mi nombre es María José Escalona y este es mi podcast titulado Hora de Nacer. Este podcast está creado para dar un espacio y compartir cada historia de nacimiento, porque cada hora de nacer es especial, así que espero la disfruten. Hola Antonella, ¿cómo estás? Hola, un placer, gracias por la invitación. Y para mí siempre va a ser muy bonito contar mi historia sobre la maternidad, sobre todo mi embarazo y esa primera experiencia que siempre tenemos como madre que asusta, pero después cuando la vemos hecha realidad, vimos que lo logramos y que es más fácil de lo que parece. Sí, y a uno le quedan ganas, que es lo peor, ¿verdad? Sí. Imagínate. Pero bueno, bienvenida, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí en Hora de Nacer. Eres una mamá más que se une a esta gran comunidad que de verdad espero, ¿sabes? Crezca bastante. Ya la comunidad está, ¿sabes? Uno entra como en ese grupo que sí. No sé si es una sexta de mamás, una cosa, lo que queramos, nosotros nos entendemos. Sí, totalmente, porque yo recuerdo que antes de ser mamá, primero que no tenía contacto con niñas porque en mi familia yo fui de las menores y nunca hubo ese contacto con primitos pequeños o con sobrinitos. Después porque todo el mundo emigró y cada quien tuvo a los sobrinos o a los primos más chiquitos ya lejos. Y segundo, que yo ni sabía ni cerrar un coche, literal. O sea, yo veía un coche y era como que, ¿qué hago? O un tetero o un chupón y era como que un ente externo. Y ahora el ser parte de esto te une mucho y entiendes también lo increíble que es ser mamá, pero también lo difícil que es y valoras mucho más tanto a tu propia madre como a todas esas madres que ves en la calle dándole la ayuda o aplaudiéndole todo el sacrificio que hace por el simple hecho de ser madre. Totalmente, totalmente. Bueno, si quieres, para aquellos que no te conocen, pues yo quiero hablar un poquito primero de ti, que te estoy claro. Un poquito. Para todos aquellos que no saben, Antonella, tú eres reportera, ¿verdad? Reportera deportista. Sí. También tiene un podcast, entonces, ¿sabes? Voy a poner toda la información acá para que vayan y aprendan un poquito, ¿sabes? De todo eso. Sí, ustedes hacen reportajes, ¿verdad? Sí, yo soy periodista de deportes de La Fuente de Fútbol. Bueno, yo lo estudié en Venezuela, después me fui a España a hacer un posgrado, volví a Venezuela y trabajé en una cadena muy importante en Latinoamérica que se llama DirecTV Sports, y después me mudé a Panamá y seguí siendo periodista deportiva hasta que me vine a Miami, me casé con Víctor, que es cantante, es músico, y bueno, aquí estoy en mi vida de mamá ahora. Ay, comienza tu historia. Exacto. Perfecto, entonces bueno, cuéntanos si quieres un poquito de cómo comenzó todo, cómo fue ese camino en dirección a convertirte en mamá. Bueno, sí, no fue planeado, nosotros no buscábamos tener hijos, sin embargo pasó, estábamos comprometidos, yo me casé estando embarazada, tenía 9 semanas de embarazo, pero desde que supimos la noticia, yo recuerdo que yo siempre he sido muy regular con el periodo, y yo decía, qué raro, que algo está pasando. Y recuerdo que estábamos saliendo de una cena en casa de unos amigos, eran como las 2 de la mañana, y que yo me tengo que parar en la farmacia, tenía eso en mi mente. Me paré en la farmacia, me hice la prueba y al llegar a la casa me hice la prueba de una y salí del baño y dije, ok, es verdad. No, pero que eso a veces falla. Bueno, no sé si falló o no, pero... Aquí está. Y bueno, sí, el hecho es que quedé embarazada y nosotros lo guardamos en secreto porque teníamos una amiga que lamentablemente había también salido embarazada y lo había anunciado y bueno, ya sabemos que hay muchas probabilidades, a mí me pasó y eso lo podemos contar después también, que muchas veces, ¿sabes? La pérdida se da en el primer trimestre, entonces nosotros lo quisimos mantener en secreto. Yo recuerdo que terminé diciendo en las redes sociales que estaba embarazada el Día de las Madres, que para el Día de las Madres yo ya tendría como 4 meses de embarazo. Wow. 4 meses y medio. Y ya va a ser 2 años. Ya va, sí.
Diego, no, o sea, exacto, que lo publiqué. Ajá. Diego nació el 20 de septiembre del 2018, tiene ahorita 1 año y va para 8 meses, 1 año, 8 meses. Okay. Y el primer trimestre, hablando ya de toda la experiencia, a mí no me dio ningún síntoma. Yo nunca vomité, nunca me sentí mareada. A mí lo único que sí me dio muchísimo fue la fatiga. Me sentía súper cansada, no podía moverme. Y yo sí, siempre he sido una persona muy activa porque yo hago deporte. Yo no soy persona de hacer siesta. O sea, a mí la siesta no pasa. Y me molesta hacer siesta porque siento que perdí como tiempo de mi día. Y con el embarazo no podía pararme. Y era que me metía en el carro y quedaba De una vez. de una. Sí. Fue el único síntoma que me dio. Y de resto, en verdad, tuve un embarazo espectacular. Nosotros aquí, bueno, la primera vez que fuimos al obstetra, tendría yo como 7 semanas, que fue cuando nos hicieron el primer eco, porque nosotros llamamos y nos recomendaron que fuéramos a la semana 7, porque antes no te iban a hacer nada, simplemente la prueba de sangre y listo. Okay. Le hicimos el examen genético, que hay gente que se lo hace y gente que no se lo hace, para descartar cualquier anomalía genética. Y después me encantó mucho la experiencia, que también hay gente que se lo hace, gente que no, toda esta parte de sentir el corazón, del eco 4D, que la recomiendan hacérselo porque yo recuerdo que el último eco 4D se lo hice ya muy tarde y el bebé no se ve. Entonces siempre me preguntan ¿a qué semana tengo que ir? Entonces siempre es bueno ir como entre la semana 25, entre la semana 23 y la 29, para que el bebé se pueda ver en ese eco 4D. Okay. Pero mi experiencia en verdad fue increíble. Yo quería dar a luz de forma natural, lo intenté, traté, pero no pude. Yo llegué a la semana 41, porque yo tenía en mi mente que yo quería parir natural. Yo tuve unas clases prenatales con una doula que se llama Doula Renata. En verdad es muy buena porque te prepara psicológicamente para el parto, te da toda la información sobre la lactancia y te quita ese miedo que tiene la mujer para enfrentar primero el dolor y segundo el miedo de todo el proceso cuando entras al hospital y todo lo que va a pasar. Lamentablemente a la doula en el hospital donde yo di a luz no la dejaban pasar. Hay hospitales aquí en Estados Unidos que se reservan ese derecho de admisión con las doulas porque hay como cierto enfrentamiento entre las doulas y los doctores. Oh. Eso te quería preguntar, disculpa, ¿cómo fue tu proceso para conseguir el doctor o te lo recomendaron? ¿Sabías de ese doctor por una amiga acá? No, exacto, fue una amiga en Estados Unidos que me lo recomendó. Lamentablemente no siempre tiene su ginecólogo de confianza que en nuestros países y eso es algo súper importante y difícil cuando uno emigra, porque uno se encuentra como, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Estoy embarazada, no conozco a nadie aquí, no sé quién es bueno, y es algo muy delicado. Y lamentablemente, no sé si te ha pasado, pero en Latinoamérica y en Venezuela en particular, estamos muy acostumbrados a que la relación doctor-paciente sea muy cálida. Sea muy sobre amiga. todo en ese ámbito de, como tú dices, de, claro. ¿sabes? De ginecobstetra. Sí, es duro y lamentablemente aquí no es cálida. Entonces tú vas, o sea, en mi experiencia, claro, en verdad, no fue cálida porque aquí, y yo llevo a Diego al pediatra y sigue siendo totalmente fría, no hay esa relación que tú digas, wow, voy a llamar al doctor a ver qué pasó, no, o sea, simplemente eres como un número más. Y cuando se trata de un embarazo, tú quieres esa relación y lamentablemente a mí no me tocó. Ojo, mi doctor fue muy bueno, es el doctor Cruz que queda en el Mercy, atienden, ellos tienen también aquí una oficina en Doral. Me lo recomendó una amiga que se ha vivido muchos años aquí en Estados Unidos, tiene 15 años en Estados Unidos aquí viviendo, y ella también estaba embarazada en ese momento en el que yo. Cuando yo me entero que yo estaba embarazada, ella tenía ya como 6 meses, 7 meses de embarazo. Entonces, claro, a mí la primera que se me ocurre es ella, porque bueno, está embarazada, ya conoce a su doctor, ya la atendió durante todo el camino del embarazo, bueno, voy con ese doctor. Claro. No tuve una mala experiencia, pero sí mi relación no fue tan personal o tan cálida como yo esperaba. Y tal vez eso pues afecta un poquito porque tú quieres ese contacto cercano con tu doctor y hasta en el momento de dar a luz no tienes hasta esa confianza para gritarle, para decirle, para expresarle todo lo que piensas. Y aquí en Estados Unidos también es muy normal la cesárea. Cosa que yo no quería. Entonces él siempre era como que, bueno, pero no importa, te hacemos la cesárea, te la inducimos y si no cesárea. Y yo como que no, yo quiero esperar,
porque tenía estas clases prenatales con la dula, que en verdad... ¿Quién te recomendó la dula? Es la tía del mejor amigo de mi esposo. Ah, ok, entonces, y tuviste con ella desde un principio. Sí, la primera clase prenatal que ella siempre da es como a los 5 meses y medio, 6 meses, porque ella da como 5 o 6 módulos del embarazo. Okay. Y en verdad es increíble, la calma que te genera Renata es espectacular. Y hasta después cuando das a luz, ella me visitó en el hospital y te ayuda, te enseña el primer agarre del bebé. Y hasta cuando el bebé tenía 2, 3 semanas, que de repente yo recuerdo que Diego tenía así como 3 semanas, y tuvo como 3 días sin hacer pupú, y estaba toda y a la primera persona que quise escribirle fue a ella, por la confianza que te genera, y porque al final tiene toda la experiencia del mundo en bebés, y a veces es hasta mejor que un doctor, por esa relación cercana, porque sabes que te va a responder de manera inmediata, y en verdad que con ella fue espectacular. Con Diego, llegué a la semana 41, yo quería dar a luz natural, y ya a la 41 el doctor me dijo, mira, yo sé que tú quieres mucho, pero ya no podemos. Me ingresaron a la clínica, me pusieron pitocin, me inducieron el parto y nada, dilaté 1 centímetro en 24 horas y ya era peligroso para el bebé y me metieron al quirófano para hacerme la cesárea. Ok. Y eso fue en la semana 41, ¿no? En la 41. Oh, ok. ¿Y tu dula estaba ahí? ¿Ella estaba ahí o no? No, mi dula no estaba ahí porque no podía entrar a la clínica, okay. pero ella fue el día siguiente a visitarme. A ayudarte con todo eso, ¿no? Sí. Oh, ok. ¿Y cómo podrías describir tu posparto? Ay, para mí fue fenomenal. La gente dice que sufre con la cesárea, que no se puede levantar. No sé si es porque yo he hecho deporte toda mi vida o tengo el umbral del dolor bastante alto. No lo sé, pero yo recuerdo que me decía mi mamá, que estaba aquí, mi mamá vive en Tenerife y ella vino cuando salió embarazada desde el 8º mes hasta se quedó 1 mes después del posparto. Y recuerdo que mi mamá me decía, hacer la cesárea es duro porque los primeros días no vas a poder caminar, mi casa es de 2 pisos, y me decía, wow, para subir y bajar las escaleras te va a costar. Y yo a las 3 horas de dar a luz, yo voy al baño. Y mi mamá dice, ¿pero cómo te vas a parar? Y yo me paré, fui al baño, caminé. Qué bien. Y duele si hay dolor, porque te acaban de abrir allá abajo, pero yo me recuperé muy rápido. Muy rápido. Sí fue duro en un principio. Ojo, Diego se pegó muy bien al seno para amamantar, pero en el momento que das a luz y pasas esa primera noche y el bebé llora, y es una experiencia, porque como todo es nuevo, y cada cosa cada movimiento del bebé te alarma, porque no sabes si está bien, si está mal, si es normal que haga pipí, si que haga pupú. Pasa la enfermera 5 veces al día a preguntarte, ¿cuántas veces has hecho pipí? ¿Cuántas veces has amamantado? ¿Cuánto del seno izquierdo? ¿Cuánto del derecho? Y tú como que, ya va, estoy viviendo de todo esto. Es súper duro. Pero yo de la cesárea, en verdad, me recuperé súper bien. Y gracias a Dios, porque he tenido también amigas que el bebé no se agarra al seno. Diego desde el primer momento que me lo pusieron, a pesar de que fue cesárea, y tardan un poco más porque lo sacan, lo limpian, no sé qué, y después es que te lo dan, y tú te tienes que quedar en el quirófano y a tu hijo lo trasladan con su papá, mientras a ti en el quirófano te cosen. Hay un distanciamiento un poco mayor que en el parto natural, pero sin embargo cuando yo llegué a la habitación se pegó perfectamente. Y Diego sí durmió conmigo. Hay mamás que piden que los niños duerman como en el, ¿cómo se llama esto? Como en el retén de los bebés. En el retén, pero Diego durmió conmigo desde que di a luz. Que no quise que se separara de mí. Qué bien, wow, qué maravilloso. Bueno, y entonces cuéntanos un poquito más de, ¿sabes? Después de Diego, ¿cómo fue esa adaptación de ahora una vida nueva con un bebé chiquito, todo ese proceso? Sí, es difícil. Yo siento que como mujer es muy difícil porque por lo menos yo siempre fui una persona muy independiente. Yo vivo sola desde que tengo 21 años. Yo siempre he sido de hacer muchas actividades durante el día, de trabajar, y yo siempre durante mis 20, entre los 20 y los 30 años, yo tengo ahorita 31, siempre tuve trabajos en donde viajaba muchísimo, en donde casi nunca estaba en mi casa, en donde mi vida era muy activa y no tenía este día a día del hogar. Entonces, psicológicamente, cuando te enfrentas a estar 24/7 sentada en un sofá con un bebé que te demanda, es duro hacer ese cambio psicológico de que él sigue siendo mujer, pero que tienes que hacerle una
un stop a tu día a día como mujer independiente trabajadora para enfocarte durante 6 meses, un año o el tiempo que quieras dedicarle 24/7 a la maternidad en tu hijo. Y esa parte es dura. También otra parte que nunca te dicen es lo duro como mujer de enfrentarnos a los cambios en nuestro cuerpo. Porque cuando sales embarazada no te dicen que hay muchas posibilidades de que te salgan estrías, de que te cambie el cuerpo completamente, de que haya cambios hormonales y hasta tu forma de ser o tu personalidad cambie, porque los cambios hormonales no dependen de ti, tú no los controlas, de que los pezones se te pongan negros porque es así, porque no hay nada que hacer, que se te va a caer el cabello y vas a tener cabello hasta en la comida, no sé. Es que hay tantas cosas, en verdad, que a uno no le dicen como mujer, y que enfrentarlo es difícil, pararte enfrente al espejo y decir, ¿qué pasó con lo que yo era? Y la gente te puede decir, tranquila que eso pasa, tranquila que los pezones vuelven a su color, tranquila que la raya del ombligo, del estómago va a desaparecer, tranquila que las estrías se aclaran. Cualquier cantidad de cosas te pueden decir todas las personas para hacerte sentir mejor. Pero tú, a la semana, a las 2 semanas, sin dormir, sin lavarte los dientes. Yo recuerdo que yo llegaba días, al, no sé, cuarto, quinto día de nacido, que eran las 5 de la tarde y yo ni siquiera había tenido tiempo para cepillarme los dientes. Con un moño aquí en la cabeza, está llena toda la bata de leche o en de pijama, un buche, lo que sea, en pijama. Y tú decías, Dios mío, ¿qué es esto? Y además te paras enfrente del espejo, ves que la barriga no ha vuelto a su normalidad. Y lamentablemente uno tiene, y porque uno es así como ser humano, la estupidez de compararse con otras personas que uno ve. Entonces de repente en redes sociales alguien monta y que 5 días posparto y es Miss Venezuela otra vez y tú dices, ¿qué pasa conmigo? Y al final tenemos que entender que todos los cuerpos son distintos, que todas las transformaciones son distintas, que hay gente que en el embarazo no engorda, hay gente que engorda el triple, hay gente que después del embarazo más bien se vuelve más flaca, o gente que hormonalmente no logra rebajar. Cada cuerpo es distinto y hay simplemente que darle tiempo al tiempo para que las cosas vuelvan a la normalidad. Pero tratar de entenderlo en el proceso es muy difícil. Es lo difícil. Es muy, muy complicado. Entonces, al final, yo creo que también esto es un consejo para la gente, no solamente que es mamá, sino para el alrededor. Esposo, suegra, mamá, cuñada. El apoyo emocional que hay que tener es importante, que tu esposo te diga todos los días, tranquila que estás bella, mi vida, tranquila que así te amo, ¿sabes? O te ves súper bien, te recuperaste muy rápido, a pesar de que, no es que sea mentira, pero a pesar de que el proceso no sea tan rápido, pero ese entorno emocional positivo te va a ayudar muchas veces a también recuperarte y a disfrutar ese tiempo con tu bebé, y en vez de verlo como una dificultad, verlo como un proceso hermoso, que tiene que ser hermoso, que es criar y ver crecer a tu hijo en esa primera etapa en la que es un recién nacido. Exacto, y sobre todo, como tú dices, a tu primer hijo, porque es la primera vez que estás pasando por esto. Claro, el segundo, si tú deseas tener otro hijo, también viene, pero es otra cosa totalmente distinta, son cosas diferentes las que vas a vivir con el uno y el otro. Claro, por lo menos ya sabes, ya formaste parte de ese proceso, entonces entenderlo es mucho más fácil. Pero con el primero es muy difícil. Es divino cada gesto que hace, uno siempre aplaude. Hay muchas personas que me escriben, y lo puse el otro día en redes sociales, que ¿por qué colocas muchos videos de tu hijo? ¿No? Yo le digo, porque me siento orgullosa de cada cosa que hace nueva. Que yo recuerdo cuando se volteó en el tummy time, o cuando, no sé, agarró el tenedor por primera vez para comerse una patilla, o la primera vez que comió cambur a los 6 meses. Todo ese tipo de procesos como mamá nos hace sumamente orgullosos. Entonces, no es que yo quiera farandular al respecto, sino que para mí como mamá, compartirlo es muestra del orgullo que yo siento de tener un hijo, y que tener un hijo es un milagro. Y después cuando ves experiencias de mamá que han pasado por situaciones terribles, valoras mucho más el hecho de que tengas un hijo a tu lado y que sea sano y que se desarrolle bien y que poco a poco pueda ir compenetrándose a nosotros como familia. Y te digo esto porque por lo menos yo tuve una pérdida, duré a las 8 semanas, casi 9 semanas, ahorita en febrero, y como mujer también pasamos por ese choque emocional que muchas mujeres pasan, que nos culpamos a nosotras
yo recuerdo que decía, bueno, yo juego fútbol, entonces dije, no, ¿será que cuando yo no sabía jugué fútbol y entonces el deporte de contacto, o tomaba café, cualquier cosa se nos pasa por la cabeza, al final es parte de la naturaleza y eso uno lo entiende por la cantidad de experiencias y de situaciones que también enfrentan las mamás. Y cuando yo puse este post explicando lo que me había pasado, me escribieron muchos mensajes, muchas mamás, con situaciones y experiencias muy duras, muy, muy duras. Y por eso aún más valoro tener a Diego conmigo, verlo crecer y verlo sano, enérgico y espectacular que es. Así muchas veces yo digo, no puedo más, quiero salir corriendo por la puerta. Claro. Pero al final es vivir. Claro, por supuesto, imagínate. Y disculpa que te pregunte y que quiera saber un poquito más de, ¿sabes? De una situación que, gracias a Dios, como tú dices, ¿sabes? Te vino a ti o viene a la gente por una razón o simplemente, como tú dices, es para aprender, ¿sabes? Son cosas que pasan, que no es que hayas hecho algo al respecto, sino que son simplemente cosas que pasan, ¿sabes? Sí. Entonces, ¿cómo fue después fue hace, bueno, ya digo, tiene un año, ¿no? Y lo estaban buscando, fue algo que hablaron, fue algo que... Sí. Nosotros no estábamos cuidando y bueno, si pasa, porque yo sé que mucha gente para tener el segundo bebé tarda como más tiempo que hasta con el primero. Y bueno, que igualito me hice la prueba porque no me ven el periodo. Y eso que a mí después bueno, yo sigo amamantando a Diego y tiene 1 año y 8 meses, estoy en el proceso del destete, que ha sido un poco complicado más con esta cuarentena. Ay, sí. Pero a mí yo recuerdo que me vino el periodo de nuevo después a los 8 meses, después de dar a luz con Diego. Tardó muchísimo. Uh-huh. Y bueno, y con todo eso puedes quedar embarazado. Dicen que puedes quedar embarazado, que igual que no tiene el periodo. O sea, hay mucha gente que al mes siguiente queda otra vez embarazada. No, pero nosotros lo buscamos, quedamos embarazados. Y yo, bueno, dije, voy a esperar a la octava. Bueno, me fui a la clínica. Aquí cuando tienes seguro, tienes que ir al médico primario. Después del médico primario te hacen el examen de sangre. Cuando te dicen que si estás embarazada, te hacen el referido para el ginecobstetra. Entonces es todo como un proceso. Como yo sabía ya que tenías que esperar 7 semanas y un poquito más para que pudiera hacerte el eco, para que se viera, para no perder la cita del ginecobstetra, esperé bueno, no había cita para la 8ª semana y ahí es cuando me tocaba ir al ginecólogo. Ya me había hecho la prueba de sangre, había dado positivo. De repente empiezo a sangrar, como a manchar, y yo digo, wow, esto es raro porque no me había pasado con Diego. Entonces empiezo a buscar en internet y había sitios en donde decían, no, que es sumamente normal, porque el bebé se puede estar formando, y otros que decían, no, no es normal, es peligroso. Ahí mismo llamé al ginecólogo y me fui directo a la clínica, me atendieron de inmediato y me hicieron el eco, no encontraban nada, no había ningún tipo de sonido. Y ahí es donde el doctor me dice que lo más seguro, que me espere 1 semana más, pero lo más seguro es que no se haya formado porque no había ningún tipo de movimiento ni no encontraban nada en el eco, porque también como estaba sangrando, se les dificultaba a ellos también encontrar algo. Resulta que a los 4 días empecé con un dolor, pero un dolor horrible. Yo no me podía ni parar de la cama. Era como un dolor de vientre cuando tenía el periodo, pero súper intenso. Y me paro a ir al baño y expulsé como un coágulo de sangre súper grande. Ahí es cuando yo me metí en internet y dije, ok, esto es un coágulo de sangre súper grande. Y cuando no se forma, yo tenía 8 semanas y un poquito, cuando tú expulsas eso, no es necesario el lavado que a veces te hacen por el aborto espontáneo. Yo, gracias a Dios, y el doctor me dijo, bueno, fui después a revisión y todo estaba bien, tenía que ir 3 semanas después de que esto pasara, pero lo expulsé completo y no tuvieron que hacerme ningún tipo de lavado. Pero bueno, sí, la situación es difícil. Yo creo que emocionalmente para la mujer es distinto que para el hombre, porque uno internamente ya se ilusiona, uno lo siente, uno empieza a notar los cambios en el cuerpo de inmediato. No sé si es algo psicológico, apenas dice que estoy embarazada y te cambia todo, pero sí, es mucho más difícil para la mujer y por eso yo me lo guardé en secreto y quise como aceptarlo, y después dije, bueno, ¿sabes qué? Lo voy a contar porque yo también necesitaba que alguien me contara, me aconsejara y me dijera su experiencia, entonces yo también debería hacerlo para que muchas personas o muchas mujeres no se sientan mal al respecto o vean que es algo normal y parte de la naturaleza. Claro, qué bien, de verdad, muchísimas gracias. Yo como mamá también, y en nombre de todas esas mamás, te agradezco que lo compartas porque es verdad, es un tema que, ¿sabes? Y no entiendo por qué
o sea, no es que no entiendo, sino que sé que es lo difícil, pero me pregunto por qué como mujer, como tú dices, se nos hará tan difícil compartir ese tipo de temas, al igual que, ¿sabes? Cosas como la depresión postparto, por decirte, ¿sabes? Son cosas que son tan comunes y que pasan tan seguido, pero que sin embargo uno en la cabeza tiene así como Tiene que... como un tabú. Exacto, como un tabú, o Sí. así como que no, me lo voy a guardar porque claro, son cosas tan delicadas que uno quiere sanar primero, Claro. antes de poder compartirlo tan libremente con Sí, alguien sí, sí. más. Sí, yo Imagínate. siento que a veces las mujeres siempre tienen miedo del que dirán o de no verse o encontrarse perfectas ante los ojos de los demás. Y al final yo creo que ese siempre ha sido nuestro mayor defecto, ¿no? Cuando uno empieza a amarse a sí mismo y a drenar con las situaciones que nos pasan, yo creo que eso nos hace mucho más unidas a las mujeres y al final tenemos que serlo. Claro. Porque es difícil las situaciones por las que pasamos, queramos o no, nos tocó, y yo creo que mientras más compartamos estas experiencias, más vamos a unirnos como mujeres y más vamos a superar por lo menos una situación tan difícil como lo es una pérdida, que hay gente que lo tiene muy cerquita a la luz y no me puedo imaginar el sufrimiento que puede ser causar y llegar a sanar ese tipo de situaciones es muy difícil. Yo creo que mientras la gente más lo cuente y más experiencia tengamos en común, más rápido podemos sanar. Más rápido se puede sanar, exactamente, escuchando a los demás y compartiéndolo lo máximo que se pueda. Sí. Antonella, te quería preguntar, cuando tú dices que, sabes, cuando supiste que te metiste ese chip, ¿sentiste que era un chip igual al de tu bebé Diego o es otro diferente? ¿Lo sientes ¿Para qué? diferente? Cuando supiste que estabas embarazada de nuevo. Bueno, no, yo creo que es igual, la emoción es la misma. Sí, es lo mismo. Yo recuerdo que si será niño, será niña, entonces decía, bueno, niña para tener una niña y tener la pareja, pero entonces después dices niño para que ellos puedan jugar y entenderse, entonces estás ahí como en el dilema de qué quieres, pero yo creo que ser mamá y cuando lo vives por primera vez y ves ese amor tan puro en tu hijo, yo creo que no hay un amor más puro que el que un hijo pueda darte, cada beso que tu hijo te da, cada cariño. Hay tanta ingenuidad y tanta inocencia que a veces como adultos perdemos o dejamos de entender o creemos que no existe, que la volvemos a sentir cuando tenemos un hijo y cuando lo vemos representado en un bebé que no entiende de ser mala persona o de tener envidia o tener rabia o de ser malo. Entonces yo creo que alguien tan noble te enseña tanto. Yo creo que nos enseñan más ellos a nosotros que nosotros a ellos. Entonces yo creo que tener un hijo o estar embarazado siempre va a ser una bendición. Una bendición, totalmente. Entonces, basada en toda tu experiencia, en tu embarazo con Diego, que como me cuentas fue fenomenal, ¿verdad? No, sabes, no tuvo ningún alto y bajo con tu padre. Bueno, te voy a contar una historia, se me había olvidado. Yo digo que, yo no sé si, yo leí un estudio que dice que las mamás pierden como una hormona de recuerdos. A mí se me olvida, yo era una persona que yo me recordaba de todo y a veces se me olvida hasta dónde coloco ¿dónde pusiste eso? Yo digo, no sé dónde lo puse, olvidé, se me olvida. Ya es comprobado. Sí, recuerdo que estaba embarazada, ya a los 5 meses y medio me hacen un eco. Este eco no sé por qué era distinto, porque me mandaron a otro sitio, pero bueno, me hicieron el eco y descubren ¿cómo es que era? Que el cordón umbilical tenía una arteria y una vena. Y lo común de un bebé es que tenga 2 venas, una arteria y 2 venas, una de las dos que sean doble, porque por ahí es donde entra la comida y expulsa todo lo que es como el pupú del feto. Okay. Y cuando me hacen el eco me descubren que el bebé tenía una vena y una arteria. Entonces, claro, la cara de la doctora que me estaba haciendo el eco era alarmante, o sea, yo dije, ¿qué está pasando? Me quiero morir. Entonces ella salió del cuartico, volvió a entrar y me explicó esto y me dice, lo primero que me dice es, no leas Google, te vamos a mandar a hacer, me dice, no busques nada en internet, te vamos a mandar a hacer una prueba, un electrocardiograma del bebé, un examen del corazón, otro examen genético,
para descartar cualquier anomalía, esta es una situación que puede ser normal. Me dice, generalmente lo único que pasa es que el bebé nazca con poco peso porque está recibiendo menos cantidad de comida por el cordón umbilical, por tener una arteria y una vena. Okay. Eso tiene un nombre científico que no recuerdo cuál era. Okay. Bueno, yo salí de ahí atacada. Claro. Atacada, porque claro, yo recuerdo que me siento en el pasillo donde estaban las sillas y mi esposo estaba pagando y lo primero que hice fue meterme en internet, obvio. Quiero meterme en internet, lo primero que voy a hacer es meterme en internet. Y que el cordón umbilical, no recuerdo, uní algo, lo busco. Yo decía una cantidad de cosas, no, que el feto no dura hasta la semana 35, que mi hijo nació ya a los 3 días se murió, que nace con cualquier cantidad, síndrome de Edwards, cualquier cantidad de cosas y de experiencias en base a ese diagnóstico que me habían dado. Oh my God. Yo recuerdo que llegué a la casa, me encerré en el cuarto, lloré como 2 noches seguidas, yo revisaba, me metí en internet hasta que dije, mira, ¿sabes qué? No voy a seguir investigando, no quiero saber más nada de esto hasta que yo me haga todos los exámenes. Me pusieron como para 2 semanas después el electrocardiograma. Oh. Recuerdo que esa doctora sí era una gringuita, pero fue lo más divino del mundo. O sea, parecía venezolana, de esas que te atienden toda la vida. Ay, te mandaba mensajes y eso. No, súper cute. Y me hicieron el electrocardiograma, me hicieron otra vez el examen genético y todo salió bien. Pero a uno siempre le queda el miedo. Yo hasta el día que nació Diego y no lo vi, y estaba perfecto, yo siempre tuve el miedo porque o sea, cuando yo vi el diagnóstico y todo lo que podía pasar en base a que tenía una vena y una arteria, eran millones de casos y situaciones que te alarman y te pueden decir, bueno, sí, el examen salió bien, pero tú nunca sabes hasta que nazca que de verdad va a estar sano. Claro. Y hasta que yo no lo vi, de verdad, hasta el día que yo no di a luz y lo tenía ahí al lado en el bacinet, yo no estuve tranquila. Entonces, al final, claro, y al final me viví mi embarazo divino, he tratado de no preocuparme, este tema se lo contamos a poquitas personas, a mi mamá, a mi suegro, no salió de ahí de ese círculo familiar, y tanto así que yo después, cuando di a luz, al mes me metí en todas estas páginas que tenía, donde tú compartas tu experiencia por lo del cordón umbilical, y yo narré mi historia y les puse, mira, mi hijo tenía esto, mi hijo salió sano, ¿sabes? Claro. No se alarmen por estas situaciones, puede ser que sí, puede ser que no, pero el mío, narré mi experiencia porque me preocupó tanto, o sea, me puse en el lugar de las personas que hoy en día pueden estar pasando por ese diagnóstico, les pasa igual que yo, y dije, no, yo tengo que contar mi historia y también hacerles entender que mi hijo, gracias a Dios, salió sano a pesar de tener ese cordón umbilical de una vena y una arteria. Y es duro cuando te ves a la doctora que te hace el eco y ves cara de preocupación, es duro que te digan que no te metas en Google, es duro que estés alarmada todo el embarazo. Claro. Y preocupa muchísimo, y bueno, y eso nos pasó a nosotros, gracias a Dios que Diego nació bien, le hicieron todos los exámenes y perfecto, claro, teniendo ya ese diagnóstico cuando di a luz, le hicieron todos los exámenes para descartar que tuviera alguna anomalía y bueno, gracias a Dios, todo normal. Ok, qué bien, gracias a Dios, gracias a Dios. Sí, uno, lo más mínimo noticia, yo me acuerdo que a mí también, a mí me dijeron que era que tenía un punto más en el azúcar y yo fui igual. Yo lloré, y yo, pero todo el mundo me decía, pero ¿por qué estás llorando? Y yo no sé, que el azúcar. Uno es así. Yo no entiendo nada, pero el azúcar. Sí. Uno es así. Oh my God. Bueno, Antonella, te quería hacer una preguntita en base a toda esta, ¿sabes? Esta gran experiencia y todo este cambio, porque yo siempre le digo a la mamá que uno prácticamente nace de nuevo, uno, ¿sabes? Uno es un nuevo ser que es mamá. Sí, total. Pero te quería preguntar si hay una cosita que quisieras compartir con todas las mamás que, o sea, que han pasado o que están pasando o que han pasado por una situación similar, si hay algo, ¿sabes? Algo que tú hiciste, algo que investigaste, un libro que leíste, o algo que tú digas, mira, esto de verdad me ayudó, esto te lo puedo recomendar, esto sería, bueno, esto me ayudó mucho en esta situación, ¿qué les podría decir a todas ellas? Mira, primero que se disfruten el embarazo. El embarazo, a pesar de tener cambios hormonales, de muchas veces estar irritadas porque sí, porque sentimos dolor, porque tenemos un peso, porque no podemos dormir, porque a algunas nos da más síntomas que a otras, lo disfruten, porque cuando uno cree que los 9 meses son una eternidad, pero después de que das a luz,
te parece que son los meses más rápidos del mundo. Entonces, disfruta el embarazo, disfruta que te consientan, que te mimen, duerman la cantidad de horas que el cuerpo les pide porque no van a volver a dormir, así suena cliché, porque me lo decía mi mamá, mi abuela, mi suegra, pero así suena cliché, duerman lo que quieran. Es totalmente cierto. Porque más nunca van a volver a dormir en paz. O sea, de que pueden dormir 4 horitas, pero más nunca van a poder dormir en paz sabiendo que en otro cuarto está el ser que más aman en su vida. En su vida, claro. Segundo, que el día que den a luz también tómenselo con calma. Respiren profundo, disfrútense también el día, llenen su entorno de personas que amen tanto a su bebé como a ustedes. Y tercero, que también aprendamos a amarnos. Eso, que el ser mamá no es ser perfecta, vamos a cometer muchísimos errores. Yo recuerdo que yo estaba amamantando y hubo una madrugada que Diego no dejaba de llorar y yo decía, ¿qué hago? O sea, el bebé no se calla, me ardían los pezones los tenía rotos y me compré ¿cómo se llama? Lo transparente que se pone. Como el implante exacto, como no recuerdo, pero es la cosita transparente que no se pone arriba para que el bebé, no recuerdo cómo se llama. Y no funcionaba, me dolía más. Y recuerdo que eran las 3 de la mañana y le grité a Víctor, le dije, baja, me recuerdo que nos habían regalado unas pruebitas de fórmula. Le dije, baja y haz un tetero, tú resuelves, pero ¿cómo hago un tetero? Yo le decía, no tengo ni idea de cómo hacer un tetero. Lee las instrucciones y haz algo porque me estoy muriendo. En verdad no pasa por situaciones en las que la pareja, o sea, primero que también la paciencia de la pareja tiene que ser altísima y esa comprensión tiene que existir, por eso es algo que siempre tienen que hablar y comunicarse, sobre todo antes del embarazo, y por eso un consejo que yo doy, sea Renata o sea cualquier persona que tenga experiencia prenatal, postnatal, en lactancia, porque tener a esa persona que te guía, que te ayuda a entender ese proceso, te va a simplificar las cosas, porque de ahí nace, porque esta clase no es solamente para la mamá, a esta clase van en pareja a entender todo el proceso del embarazo, o sea, esta maestra en lactancia te dice, y nos coloca los dos y te dice, mira, usted tiene que tener comunicación, comprensión, el hombre también tiene que cargar al bebé, el hombre también tiene que cambiarlo, el hombre también tiene que darle tetero, acostarlo a dormir, la mujer puede descansar tal hora y el hombre es el que tiene que estar ahí, y hace entender el rol también de la pareja, que tiene que ser fundamental, y como muchas mamis solteras, bueno, el rol de la mamá, de la suegra, de la prima, o sea, esto no significa que por no tener pareja nos vamos a parar nada de eso, pero siempre encontrar a alguien que te pueda simplificar las cosas, porque uno solo es muy, muy difícil para poder salir, sobre todo ese primer mes en donde las emociones están tan a flote, poder sobrellevarlo. Y es normal sentirse exhausto, es normal sentirse horrible y con el autoestima baja, es normal querer gritar y drenar, pero al final son procesos que todas vamos a tener que pasar y que todas salimos triunfadoras y seguimos criando a nuestros hijos de manera perfecta. Así que tiempo al tiempo, que todo es parte del proceso y a disfrutarse ser mamá. Muchísimas gracias, ¿verdad? Y qué bueno, de verdad, que estés recomendando una dula, de verdad que, exacto, y como tú dices, no tanto una dula, pero a alguien, ¿sabes? Pero de verdad que sí. Mira, yo no creo en fanatismos. Yo no creo en fanatismo de que tienes que darle lactancia exclusiva porque si no, si le metes un pote de fórmula se va a morir. No. O que tienes que parir natural porque la cesárea es lo más horrible, no hay nexo entre el hijo y la mamá. No. O sea, al final hay gente que puede dar a luz, hay gente que no. Hay gente que puede dar a luz de forma natural, hay gente que no dilata. Yo no dilaté, llegué a la semana 41, yo hice hice ejercicios de pilates con la pelota, respiré profundo, caminé todo lo que tenía que caminar, esperé a la semana 41, hacía yoga. Yo soy una persona que no soy conflictiva, ni me presiono, ni nada. Y simplemente no dilaté. Mi mamá tampoco pudo dilatar cuando me tuvo, mi hermana tampoco pudo dilatar, estuvo 48 horas en Inglaterra, que también son pro parto natural. Y al final es parte del ser humano, unos pueden y otros no pueden, y para algo existe la cesárea, para salvar todas esas vidas de gente que no puede dar a luz natural. Igualmente con la lactancia, hay gente que puede, gente que lamentablemente no puede. Entonces al final simplemente es una guía.
de qué puede ser lo mejor, lo que mejor te puede funcionar o lo mejor naturalmente para tu hijo. Y ya de ahí tú puedes elegir las cosas que más te funcionen. Y por eso yo recomiendo a la doula, porque además Renata es una persona que tampoco te impone o sientes la presión de que tienes que hacer esto porque esto es natural. No, ella te recomienda y en base a lo que tú puedes hacer, te guía para ser tu mejor versión de mamá y también dársela a tu hijo. Entonces, por eso me encanta Renata. Yo creo que es @doularenata, la voy a buscar. Ay, porfis, para ponerla aquí. Sí. Antonio, una preguntita que te quería hacer, ¿sabes? Se me fue en ese momento, ¿sabes? La Aquí cosa de está. mamá. Doula Doula Renata. Renata. Ya sé, perfecto. Vamos para que la sigan ahí y también lo voy a poner en la descripción del video. ¿Sabes qué te quería preguntar? Que te decía de cosas de mamá que se me pasó, pero ¿cómo fue ese día en el que tú planeaste el día de la cesárea? O tú ese día tenías cita médica, o ya tú habías hablado con tu doctor y habían planeado una fecha. Sí, cuando yo fui a la semana 40, me tocaba un miércoles, y él me revisa y me dice, mira, tu líquido amniótico está bien, todo está bien, si quieres, yo sé que tú quieres parir natural, y me hace, y que ya sé, porque yo lo tenía presionado, yo le decía, no quiero cesárea, y que ya sé que tú quieres parir natural, mira, vamos a aguantar, si tú rompes fuente, te vienes enseguida, y no me iba a tocar ese doctor, porque aquí los doctores tienen guardia, pero él atiende, su guardia era de miércoles a jueves. Entonces él me dijo, si no rompes fuente de aquí al otro miércoles, que es la semana 41, el miércoles te vienes y entras de una vez por la clínica porque no te vamos a tener más de la semana 41 aguantar. Entonces, bueno, así fue. Me rompí fuente y ese miércoles, después que me tocaba la cita, entré directamente a la clínica para registrarme para que me dieran un cuarto. Entré el miércoles a las 6 de la tarde y ahí es donde empezó todo el proceso de ponerme en pito. Sí, bueno, primero ¿qué fue? Primero me pusieron como una píldora que te ponen para como dilatar. Después pasan como 4 o 5 horas, eso no funcionó. Y me pusieron pitocin. Después me rompieron fuente ellos. Pues fue una cosa horrible. Es horrible. No quiero hablar más de nadie. No, yo sé, créeme. Y lo peor es que creo que para eso no existe, no te pueden poner anestesia ni nada de eso. Nada, entonces, y además que sientes ese agüero saliendo con suecos, es una cosa terrible, en verdad, lo que no tiene que pasar como mujer. Y después, sí, como a las 2 de la tarde del día siguiente, el doctor pasaba y me decía, dilataste 1 centímetro. Además, que hay como una pizarra, no sé si en todos los cuartos para dar la luz, pero yo tenía una pizarra, recuerdo, con unos circulitos. Entonces te salían los circulitos 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros de la cabeza. Hasta el 10. Cada vez que pasaba el doctor y marcaba con una X y que 1 centímetro. Y yo decía, no va a llegar al 10 jamás. O sea, era una escala así que iba creciendo. Inmensa. Recuerdo que llegué cuando el doctor a las 4:30 de la tarde me dice, tienes 2 centímetros. Y ahí fue, ya yo tenía el dolor, me habían puesto todo el epidural, pero nada, yo dije, ¿sabes qué? No aguanto más. O sea, semana 41, a punto de explotar, me rompieron fuente, me pusieron pitocin, me pusieron epidural. Yo aguanté los dolores hasta que me pusieron el epidural, no aguantaba más. Después dije, sáquenmelo. Sabía, yo hice todo lo que tenía que hacer. Ahora. Claro. Y lo mejor, ya había llegado el tiempo, ya él había tomado su decisión y bueno, así fue. Sí, así fue. Qué bueno, de verdad, muchísimas gracias. Increíble historia. ¡Hola, príncipe! ¡Qué hermoso! Sí, estás grande, idéntico a ti. De verdad. Gracias, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, gracias a ti. No, gracias por compartir. Muchísimas gracias por compartir esa maravillosa historia con nosotros. Espero todos nos hayan disfrutado y síganos en nuestro canal, síganos en nuestra página de Instagram, síganos en todas las plataformas digitales, denos like, denos un review, denos algo que cualquier cosa, lo más mínimo, va a ser bien significativo para mí y para todas esas historias maravillosas de mamá, y así nos difundimos y podemos seguir escuchando